Phoenix, Arizona. 13 de marzo de 1997. ¿Qué tenemos aquí? Esa noche, cientos de habitantes alarmados dijeron haber visto objetos y luces inexplicables en el cielo nocturno. Y se extendió el miedo a los alienígenas. Mi reacción inicial fue: ese trasto mide 1,5 kilómetros de largo. ¿O se trata de alguna catástrofe celestial aterradora? La línea aérea America West informa. Las líneas aéreas America West preguntaron si habíamos visto algo o habíamos recibido informes acerca de las luces del sur. Fue uno de los mayores avistamientos de ovnis de la historia. Es un avistamiento importante. Con muchos informes en una sola noche. Están justamente ahí, todo el mundo puede verlos. El gran número de informes garantiza una investigación científica. Y un examen de los informes de los testigos a través de las lentes de la ciencia y la tecnología. Era tan grande que no se veía entero cuando venía hacia nosotros. Para los científicos es un tema muy difícil y la pregunta es, ¿qué vieron en realidad? En una investigación sin precedentes, un equipo de científicos intenta descubrir qué es ciencia y qué es ciencia ficción. Misterio 360. Invasión de ovnis. El 13 de marzo de 1997, en Phoenix, Arizona, testigos presenciales informaron de extraños avistamientos que empezaron alrededor de las 8 de la tarde. Era un diseño geométrico totalmente perfecto, como una escuadra de carpintero. Los atónitos residentes describen una nave espacial fantástica y un increíble espectáculo de luces en el cielo nocturno. Todo lo que podíamos ver era el ala izquierda de la nave. ¿Quiénes eran? Volaban en formación y permanecieron en esa formación durante todo el tiempo que los grabé. ¿Y por qué estaban aquí? El 13 de marzo, todas las alarmas del estado de Arizona se pusieron en marcha porque la gente llamaba a las comisarías de policía, a los aeropuertos y a las bases de la Fuerza Aérea preguntando qué estaba pasando en el cielo. ¿Qué podría explicar tantos informes de objetos inexplicables en la misma noche hace más de una década? Muchos testigos dieron descripciones similares, aunque algunas variaban. ¡Mira cómo se ven! ¿Era una aeronave no identificada? ¿Una nave espacial? ¿O hay una explicación más simple? ¿Y qué hay de la evidencia, las luces grabadas por un residente en vídeo? Vamos a evaluar esa película y también los informes. El camino a la verdad empieza con el relato de uno de los primeros testigos. Aproximadamente a las 8:15 de la noche del 13 de marzo de 1997, Tim Lee informó de que una nave enorme volaba sobre su casa. Parecía una gran nube y se fue por detrás de esa casa. Tim Lee vive a unos 8 kilómetros hacia el norte del centro de Phoenix. Dijo que a eso de las 8:15 vio una gran nave en forma de V que volaba sobre su casa en dirección sur, hacia el centro de la ciudad. Tenía la forma de un triángulo piramidal. Lee describe el inquietante encuentro con el ovni al experto Larry Lu y a los ingenieros que aplicarán la ciencia para estudiar su avistamiento. La distancia entre ellas es la longitud de los brazos de la nave. Una vez oído el relato de Lee, harán un escáner láser de la zona que proporcionará a los científicos datos concretos, y así podrán analizar la nave que Lee describe. Larry Lowe es miembro del equipo de investigación. Como piloto comercial y periodista autónomo de aviación, está bien calificado para entrevistar a los testigos acerca de sus avistamientos. No podías verlo todo a la vez porque era muy grande. Era un diseño geométrico totalmente perfecto, como una escuadra de carpintero. Lee dice que era como una escuadra de carpintero, con un ángulo preciso de 90. Describe una nave con una forma de V que fue la base para la interpretación publicada ahora en Estados Unidos. Lee dice a los investigadores que la nave tenía 5 luces blancas por debajo, que volaba a baja altura y pasó lentamente por encima de su casa. Cuando pasó sobre mi cabeza yo la estaba mirando y se movía suave y uniformemente, pero estaba controlada con precisión. Dice que también tenía otros rasgos extraños.
Todo estaba en silencio, no se oía nada en el barrio. Lo que estábamos viendo no emitía ningún tipo de sonido. Él dice que la nave era también muy plana y que distorsionaba el aire que la rodeaba, como un espejismo de calor en una carretera del desierto. Mientras estaba mirándola, mi hijo dijo: «Mira, mira, mira». Y miré hacia arriba y las estrellas se veían muy extrañas. Brillaban, pero no eran tan nítidas como las estrellas que se veían a los lados de la nave. ¿Qué vio Tim Lee? ¿De dónde procedía? ¿Y por qué estaba aquí? Esa misma noche, 20 minutos después, llegó otro aviso alarmante de Mike Forston. Forston vive hacia el sur, a 35 kilómetros de Lee, en Chandler, Arizona, 27 kilómetros al sur del centro de Phoenix. Mirando hacia el oeste, aproximadamente a las 20:35, avisó de que hacia el sur se veía una nave enorme. ¿Vieron lo mismo, Forston y Lee? Descríbame lo que vio la noche del 13 de marzo. De acuerdo. Señale el recorrido del avistamiento. Todo empezó cuando cerré la ventana del dormitorio y mientras hacía esto levanté la vista y enseguida vi 3 luces blancas y brillantes, más o menos a esa altura y formando un ángulo. Como ve, aquí hay mucho tráfico aéreo por el aeropuerto, pero este avión estaba bajando y de inmediato pensé que iba a haber un accidente de avión. Forston observaba con ansiedad la caída, pero lo que vio fue algo realmente extraño. Una visión tan escalofriante que después de más de una década sigue recordándola vívidamente. Era algo increíble, de un tamaño enorme y se dirigía directamente hacia nosotros. Forston estima que medía 1,5 kilómetros de longitud. Tenía unas pequeñas luces rojas bajo las alas y dejaba una estela de un color rojizo brillante. Y no solo eso, se podía ver a través de ella. Le dije a mi esposa, vamos a verlo perfectamente porque el objeto se dirige directamente a la luz de la luna. Y cuando la luz iluminó la nave, la luna ya no brillaba con luz blanca que vemos ahora, sino que era un amarillo oscuro. ¿La nave no tapó la luna mientras pasaba por delante? No, seguíamos viéndola. Veíamos la luna mientras pasaba por delante, porque la nave era totalmente transparente. Una nave translúcida de 1,5 kilómetros de largo, una gigantesca escuadra de carpintero flotando en silencio. Las descripciones parecen salidas de la ciencia ficción. Sin embargo, aquella noche, decenas de personas informaron de avistamientos similares. Para investigar estos avistamientos, hemos reunido un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Arizona. En una investigación sin precedentes, se valen de datos de ingeniería para analizar los ovnis vistos en Phoenix. Las descripciones de la extraña y enorme nave parecen desafiar la aerodinámica terrenal y la lógica. Junto con Larry Lu, van a tratar de determinar lo que ocurrió en los cielos de Phoenix la noche del 13 de marzo de 1997. Hemos recibido tantos informes sobre la enorme y silenciosa nave y de un número tan elevado de personas que tenemos que investigarlo. Esa noche seguían llegando informes. Describían las luces y la nave, y todos eran inquietantemente similares. Según el Centro Nacional de Informes sobre OVNIs, cientos de testigos presenciales dijeron que las luces y la aeronave no identificada iban hacia el sur a lo largo de un corredor de 480 kilómetros, de Nevada a Tucson. A las 8:13, Ann Baker vio algo volando con forma de V sobre el valle de Prescott, 130 kilómetros al norte de Phoenix. Estaba sobre ella y de repente se aceleró a una velocidad tremenda en dirección sur. A continuación, a las 8:16, Tim Lee dijo haber visto la nave con forma de escuadra de carpintero al norte de Phoenix. Luego hubo otros 6 avistamientos. Los testigos dijeron que había una nave enorme sobre el área metropolitana de Phoenix. Mike Forston tuvo un avistamiento similar en Chandler, alrededor de las 8:36. Poco después de las 10, Mike Criston vio otro grupo de luces que pudo grabar en vídeo. Primer paso: recoger todos los datos basados en los informes de los testigos.
Los investigadores comienzan a partir de la ubicación en la que Tim Lee informó de un ovni en forma de V. La empresa Darling Environmental and Surveying se prepara para hacer un reconocimiento de 360 grados, un escaneado de la zona con láser en 3D. Quieren averiguar cuál era el tamaño del enorme ovni, para que los científicos puedan estudiar el diseño de la monstruosa nave y determinar cuál podría ser su aspecto. ¿Tim pudo ver hasta dónde llegaba por ese lado? Bueno, la vimos bastante lejos porque nos subimos ahí y por eso pudimos verla. Los Darling utilizan la descripción que Lee hace de la trayectoria del vuelo de la nave para obtener datos. Iba en esa dirección, directamente por ahí. Era como si una flecha pasara por entre esos pisos. El paso de la montaña es fundamental, porque da a los investigadores un punto de referencia geográfico. Van a explorar y medir el paso. A partir de ahí y del relato de Lee, los científicos pueden extrapolar el tamaño de la nave y tal vez otras de sus características importantes. Nunca se había aplicado este tipo de tecnología para medir el tamaño de un ovni. Cada año se informa del avistamiento de cientos de ovnis en todo el mundo. Pero rara vez son tan numerosos los avistamientos en una sola noche como en uno de los casos más famosos, llamado Las Luces de Fénix, del 13 de marzo de 1997. Con el caso aún sin resolver, los ingenieros aceptan el reto de determinar el tamaño real de la nave supuestamente avistada. Creo que tendremos 3 posiciones de escaneado. Probablemente tardaremos 4 o 5 horas. Los ingenieros inician el escaneado con láser en la casa del testigo, Tim Lee, esperando poder determinar el tamaño y otros datos importantes de la nave que vio. Lee les da más detalles sobre la trayectoria exacta del vuelo. La nave pasó por encima de nuestra casa y luego siguió por esa brecha. Ese peñasco debe medir unos 60 metros y la punta del ala estaba al mismo nivel que el peñasco. Allí en medio hay una pequeña colina. La nave pasó bastante cerca de la cima y casi chocó con ella. Los ingenieros empiezan a trabajar. Ryan colocó su escáner láser en la primera posición, frente a la casa de Tim Lee. El láser está dentro de esta caja amarilla. Dispara un rayo láser unas 2000 veces por segundo. Esta sección más baja es la base. Escáner para obtener una imagen panorámica completa. El equipo utilizará esa imagen para crear un modelo de 360 grados del paisaje, que se extiende desde la casa de Tim Lee al paso de las montañas. Así determinarán la distancia entre los picos y calcularán el tamaño de la nave que Lee dice que pasó entre ellos. Vamos a establecer objetivos en la escena y después estableceremos las coordenadas geográficas, latitud y longitud. Es un proceso que hay que hacer en 2 partes, que incluye el escaneado y tecnología GPS. El primer paso es escanear desde 3 posiciones: el patio frontal de Tim Lee y el punto más cercano y más lejano del paso de montaña. Mientras Ryan escanea la parte cercana a la casa de Tim, el resto del equipo está en una segunda posición escaneando la montaña. Luego se unen los 2 conjuntos de datos obtenidos en esas 2 capturas diferentes y se consigue un mapa real de la geografía a través de la cual se dice que voló la nave. Los resultados son dramáticos. Las primeras imágenes sobre la base de un avistamiento de ovnis reales. El enorme ovni cobra vida, tal como lo recuerda Tim Lee, volando a través del hueco en la montaña. El escaneado revela que entre los picos a través de los que Lee vio pasar la nave hay una distancia de 470 metros. Más de 5 campos de fútbol. Lee informó de que las puntas de las alas de la nave casi tocaban las colinas.
Y los ingenieros estiman que la aeronave debía medir cerca de 460 metros de anchura. Un monstruo volador silencioso, de casi medio kilómetro de ancho. En la Universidad Estatal de Arizona, los físicos Pavlos Mikelidis y Darrell Smiths comienzan a analizar los datos del escaneo en 3D del ovni avistado. Usaremos la velocidad de aceleración para explicar... Utilizando el escáner y los testimonios de los testigos presenciales, van a calcular hipotéticamente qué sería necesario para construir e impulsar una nave tan enorme. Y tal vez determinar exactamente lo que vieron esa noche los habitantes de Phoenix. Lo primero que observan es que el tamaño de la nave es inimaginable. Se trata de una aeronave que vuela a baja altura, a unos 1500 metros, y además es enorme. Vamos a suponer que está hecha de un material con el que nosotros ya hemos volado al espacio. Los científicos establecen una línea base y por el momento supondrán que está hecha de materiales conocidos como el aluminio, el titanio o aleaciones. Sobre la base de esos materiales y el tamaño estimado, calculan el peso aproximado de la nave. Toman como referencia la lanzadera espacial. La lanzadera mide unos 56 metros desde la punta hasta la cola y pesa más de 2 millones de kilogramos en el despegue. Esta nave sería unas 8 veces más grande y podría pesar alrededor de 16 millones de kilogramos. La pregunta es obvia. ¿Cómo puede despegar y volar algo tan enorme? Basándose en las tecnologías existentes, las opciones son pocas. Para que despegue y vuele durante un largo periodo de tiempo, es necesario utilizar algún tipo de combustible. Tiene que llevar algún tipo de cohete que la impulse y la mantenga elevada sobre el suelo por largos periodos de tiempo. Para tener una perspectiva de esas dimensiones, tamaños y pesos, tenemos que pensar en sistemas de cohetes, que son los que únicamente pueden proporcionar ese tipo de empuje. El empuje es una fuerza aerodinámica que propulsa la nave. La propulsión es necesaria para contrarrestar la gravedad de la Tierra y situar un vehículo en el aire, y seguir superándola una vez que está en el suelo. Y una nave debe contar con una fuerza de empuje mayor que su peso para poder elevarse y volar. Pero, ¿qué empuje haría falta para que este enorme ovni despegara y volara? El ingeniero Alan Mittelstadt utiliza el cálculo del peso estimado de 16 millones de kilogramos para abordar el problema. Tras haber trabajado en el programa espacial Apolo, está bien versado en los motores de cohetes más poderosos que jamás han volado, los Fórmula 1. Cada Fórmula 1 tiene un empuje de 680.000 kilogramos. Fueron necesarios 5 de esos motores para propulsar los 3 millones de kilogramos del cohete lunar Saturno V desde la plataforma de lanzamiento. Recuerda claramente el espectáculo de un lanzamiento. Cuando estás en Cabo Cañaveral y presencias el lanzamiento de un Saturno V, estás viendo un empuje de 2 millones de kilogramos. Un empuje de 2 millones de kilogramos. Y ver eso es sensacional. La Tierra tiembla como durante un terremoto. Sin embargo, una nave espacial del tamaño que dijo Tim Lee requeriría el empuje equivalente a unos 6 cohetes Saturno V, impulsados por una treintena de motores F-1. Si eso hubiera volado con la propulsión convencional de la que estamos hablando, con la ignición y el empuje, habría sido como si 5 tornados hubiesen atravesado el barrio. Habría tenido un alcance fenomenal. En resumen, lo habría arrasado todo a su paso. Pero, sin embargo, nadie dijo que hubiera incendios, humo o vientos fuertes. Y además, hay otra razón por las que los cohetes son problemáticos. El verdadero factor limitante es que los cohetes hacen un ruido atronador. Pero, sin embargo, dicen que es silencioso. Y si es silencio, no puede volar con motores de cohetes. La combustión es ruidosa. Por eso los científicos descartan la posibilidad de un sistema de propulsión por cohetes.
Los cohetes con carburantes químicos convencionales no pueden ser la fuente de propulsión. Pero el ingeniero Jack Rutherford tiene otra idea. Considera la tecnología punta de los rotores la que emplean los helicópteros. Una de las cosas que la gente dijo haber visto durante las luces de Phoenix era una nave grande que volaba muy lentamente o casi parada. Y la manera de entender la viabilidad de hacerlo es echando un vistazo a la tecnología empleada en los helicópteros. Los rotores dan a los helicópteros la posibilidad de mantenerse parados en vuelo. Y a diferencia de los aviones, los rotores no necesitan velocidad para crear sustentación. Pueden volar a baja velocidad con seguridad cerca del suelo y más despacio que los aviones. Los testigos del avistamiento del OVNI, Lee y Forston, dijeron que la nave que vieron volaba bajo y despacio, pero no dijeron haber visto ningún rotor externo. Sin embargo, el ingeniero Rutherford sugiere un diseño que podría explicarlo. Se podría sospechar que el sistema de elevación está contenido dentro del vehículo. En otras palabras, tal vez los rotores estaban empotrados en el interior del OVNI, algo prácticamente desconocido en la actual tecnología de rotores. Los testigos dijeron haber visto círculos brillantes bajo las alas de la nave. ¿Y si los rotores estuviesen escondidos en esos circuitos? Primer problema. Los rotores tendrían que estar interconectados utilizando conversores y unos enormes y pesados árboles de transmisión. Y hay otro efecto secundario significativo. Si la nave hubiese tenido sistemas de rotores empotrados, los observadores habrían sentido una gran deflexión, algo mucho mayor que los fuertes vientos de un huracán a que nos enfrentaríamos en una situación meteorológica. También habría ido acompañado de gran ruido. Ninguno de los observadores informó de nada de eso. Dadas las limitaciones de la tecnología de hoy, los científicos se ven obligados a descartar los cohetes y sistemas de rotor. Pero eso les deja sin ninguna explicación de cómo una nave así puede volar. Es decir, si utiliza las tecnologías de la Tierra. El mayor desafío, lo más importante es ¿de dónde viene la energía? No conozco ninguna tecnología, alguna actual, que pueda hacer esas cosas. Por lo que parece, según lo descrito por los testigos, sería imposible construir una nave así, dada la aerodinámica y los materiales actuales que tenemos en la Tierra. Pero cuando aparece otro testigo presencial, el enigma se complica aún más. Dentro de este hangar, un equipo de científicos está trabajando arduamente, tratando de averiguar la ingeniería de un ovni. Los testigos informaron de una nave enorme capaz de actuar de forma sobrenatural, pero ¿qué puede explicar esas capacidades? Los investigadores ya han descartado los cohetes y los rotores como sistema de propulsión de la nave que vio Tim Lee. A las 8:13, solo unos minutos antes de que Tim Lee la viera, Ann Baker de Prescott, Arizona, informó de que una enorme nave en forma triangular y con 5 luces se movía lentamente y en silencio desde el norte y hacia Phoenix. En un principio, su descripción suena similar a las otras, pero Baker informa de que la nave hizo algo más allá de lo imaginable. Después, a medida que avanzaba, las luces brillantes cambiaron de color. Y la nave aceleró a una velocidad cegadora y salió disparada hacia Phoenix. El físico Pavlos Mikelidis está investigando. Aplica la física avanzada para hallar respuesta a cómo puede volar esa nave. El científico se ve obligado a pensar en cosas fuera de lo normal. Bueno, hemos eliminado todas las tecnologías que tenemos disponibles actualmente. Así que ahora tenemos que empezar a pensar en otras cosas, tal vez en conceptos más avanzados. Estos conceptos son tan avanzados que todavía no se han hecho en la mesa de dibujo para una plataforma de lanzamiento.
Uno de ellos es la propulsión electromagnética. Este avanzado sistema sería lo suficientemente potente como para hacer que volara una nave enorme. A diferencia de los cohetes tradicionales que utilizan grandes cantidades de combustible para el despegue, el electromagnetismo podría proporcionar suficiente energía para las naves espaciales sin necesidad de propulsores. Para crear esa fuente de energía, los electroimanes se enfrían a temperaturas extremadamente bajas y luego se les aplica electricidad. A estas temperaturas, los electroimanes muestran un comportamiento inusual. Vibran en unos nanosegundos después de haberles aplicado electricidad. De hecho, los imanes vibran tan deprisa, 400.000 veces por segundo, que crean grandes cantidades de energía, más que cualquier combustible químico. Si los ingenieros pudieran proporcionarles la energía suficiente para ponerlos en marcha, esa vibración podría dar el impulso suficiente para enviar al espacio una nave, más lejos y más rápidamente que cualquier otro sistema de propulsión conocido por el hombre, y sería en silencio. La energía electromagnética encaja en muchos de los criterios que describen los testigos que vieron la nave. Se podría parar, girar 90 grados, alcanzar altas velocidades. Mientras se pudiese abastecer de la energía eléctrica necesaria para los sistemas en cuanto a peso se refiere, todas estas cosas se pueden hacer. La electricidad puede hacerlo en silencio, pero nosotros no tenemos la energía para acelerar una gran masa. Esta es la clave. Esa es la clave, la energía. El electromagnetismo podría funcionar, pero se requiere más energía de la que los científicos pueden generar. E incluso si la energía electromagnética pudiera propulsar la nave, según se informó, hay otros aspectos en su funcionamiento que son aún más inverosímiles. Y ese es el problema que nuestra investigación plantea a los científicos. ¿Cómo es posible que algo tan grande vuele a baja altura, despacio y en total silencio? Al parecer era muy plana, con una energía ilimitada. Y desapareció en la noche como si nada hubiera ocurrido. Esta combinación de caracteres es de tal magnitud que los científicos están desconcertados por los relatos. Cuando estudias las observaciones realizadas por los testigos, para los científicos es un tema muy difícil, porque estamos confiando únicamente en las observaciones humanas. Es casi como entrar en un tribunal de justicia y oír los testimonios. Son unas sorprendentes descripciones de un comportamiento raro. El caso es tan desconcertante que el físico Darryl Smith considera otras teorías. Tal vez la nave estaba relacionada con algún proyecto militar secreto. Continuamente se llevan a cabo todo tipo de proyectos ocultos. ¿Es posible que la nave espacial haya sido algo así como un holograma? Lo que nos preguntamos ahora es, ¿podemos proyectar algo ilusorio en el cielo? ¿Podemos proyectar el holograma de algo que pueda imitar una nave de gran tamaño? Ese sería el señuelo más perfecto que se podría imaginar desarrollado para fines militares. El hecho es que no hay ninguna explicación terrenal para los relatos de los avistamientos. Nada que les permita ejecutar las maniobras descritas por los testigos presenciales. Por lo tanto, parece que son verdaderos ovnis, objetos voladores no identificados. ¿Pero podrían ser naves extraterrestres? Yo lo veo desde un punto de vista tecnológico. Dentro de 1000 años puede que tengamos algún tipo de tecnología que pueda explicar el comportamiento de la nave de la que han informado esas personas, pero sin duda ahora mismo el estado de nuestra tecnología limita nuestra forma de ver y pensar acerca de esa nave. Pero hasta ahora, el equipo solo ha investigado los relatos de los testigos. Ese trasto era muy grande y sin embargo estaba precisamente controlado. Pero el investigador de ovnis, Larry Lowe, tiene noticias de un testigo con pruebas concretas, una cinta de vídeo de las misteriosas luces grabadas aquella misma noche. Mire, las luces están paradas sobre la montaña. ¿Qué tenemos aquí? Forman un arco.
Mike Criston vive en la cima de una montaña con vistas al Valle de Phoenix. En los 30 años que lleva aquí, a menudo ha visto luces en la distancia. De la ciudad, del aeropuerto y de una base militar cercana. Pero la noche del 13 de marzo de 1997, las luces le parecieron diferentes. Y por eso las grabó en vídeo. Mirad eso. ¿Qué le pareció inusual aquella noche en particular? ¿Qué le pareció que no era normal para que cogiera la cámara? Bueno, estaban más al este de las que suelo ver. Nunca las había visto en esa zona. Para entender la importancia de las luces, hay que observar la geografía. La casa de Criston se asienta sobre un risco al norte de Phoenix. Al sur, a 40 kilómetros de distancia, se encuentran las montañas Estrella. Al otro lado de la cordillera, hacia el suroeste, está la zona militar Barry Goldwater. Allí, los reactores de la Fuerza Aérea realizan maniobras de día y de noche, así que las luces al suroeste normalmente no llaman la atención de Criston. Pero alrededor de las 10 horas, esas luces le intrigaron. Fui a coger la cámara y cuando estaba empezando a grabar desaparecieron. Y cuando desapareció una de las luces, casi al mismo tiempo apareció otra a su derecha y más abajo. Hay una tercera. ¿Podrían haber estado relacionadas con algo que ocurriera en la zona militar Barry Goldwater? La zona se encuentra aproximadamente a 120 kilómetros al suroeste de Phoenix. Según la Fuerza Aérea de Estados Unidos, esa noche llevaban a cabo un ejercicio nocturno de entrenamiento como hacen a menudo. Comenzaron en torno a las 10, al mismo tiempo que Criston vio las luces. Los aviones A-10 lanzaban bengalas para iluminar el campo de batalla simulado. ¿Podrían ser esas bengalas las luces que Criston vio y grabó en vídeo? Ya sabe usted que los A-10 estuvieron lanzando bengalas. Sí. ¿Y cuáles son las características de ese proceso? Bueno, generalmente las bengalas caen como en racimos y descienden en una especie de formación desigual. ¿Como un racimo? Sí, como un racimo. Y caen de manera diferente, pero aquello fue una exhibición muy precisa. Y también parecían ser bastante tenues, quizá porque estaban mucho más lejos y no eran de color. No tenían el tono naranja brillante que las bengalas suelen tener. Las bengalas descienden lentamente en paracaídas y normalmente caen y el viento las deriva, pero Criston notó algo diferente. La manera en que mantenían la formación, y casi formaban un arco perfecto. Era como un patrón, mantenían su posición. En la grabación no parece que ninguna de ellas abandone su posición. ¿Qué vio aquella noche? Muchos han sugerido que las luces podrían haber sido de los aviones A-10 volando en formación cuando regresaban a su base desde la base aérea de Davis Mountain de Tucson. Se observan unas luces no identificadas sobre la ciudad. Una persona que puede ser de ayuda es Michael Pearson. Es un veterano controlador de tránsito aéreo que estuvo en el aeropuerto internacional Sky Harbor durante la noche de las luces de Phoenix. Pearson tiene una vista de los alrededores de Phoenix que raramente ve el público. Recuerda haber visto las luces esa noche y dónde se encontraban. A eso de las 8, Pearson también vio una cadena de luces justamente por encima de las montañas del sur. Las luces formaban una V y se mantuvieron en esa posición. Las luces estaban sobre las montañas, sobre las antenas del área de las montañas del sur. Se veían con claridad y creo que las vi por primera vez entre las 8:15 y las 8:20 de la noche, durante un periodo de 10 minutos. Esto se corresponde con el periodo de tiempo en que los otros testigos dijeron haber visto una nave con forma de V. Pero fue 2 horas antes de que Criston grabara en vídeo las luces, y la hora en que el ejército dice que los A-10 estaban sobre la zona de Goldwater.
¿Es posible que esas luces fueran otra cosa? ¿Tal vez otros aviones volando en formación? Pearson tuvo tiempo para verlos bien. Se veía una hilera de luces, formando una V, aproximadamente entre 3.500 y 5.000 metros por encima del nivel del suelo, y parecían estar paradas o avanzando muy lentamente. Pearson es un experto en la identificación del tamaño de las aeronaves, de la altitud y la distancia. Sin embargo, también sabe que esas cosas pueden ser fácilmente malinterpretadas. Especialmente las luces brillantes por la noche. Hace mucho que estoy aquí y he visto bastantes cosas, y te das cuenta de que los objetos pueden ser más grandes o más pequeños de lo que parecen. Normalmente, los objetos más grandes parecen moverse más lentamente. Cuanto más lejos estás, más difícil es describir la distancia, y lo mismo ocurre con la altura. Pearson recuerda que aquella noche él y otras personas estaban muy preocupados por lo que pudieran ser las luces. Había un montón de llamadas de los ciudadanos, llamadas de algunas agencias gubernamentales que nos preguntaban si había algo en nuestro radar, pero no había nada. El radar no registró nada. A pesar de que el radar no mostraba nada, seguía habiendo llamadas. Pearson recuerda otras preguntas que se hacían fuera de los confines de la torre de control la noche del 13 de marzo de 1997. Algunos vuelos de America West preguntaron a los controladores de salida si tenían algo en el radar o si habían recibido informes de otros controladores sobre las luces del sur. Recuerdo que algunos de los controladores que trabajaban en los sectores de salida de Sky Harbor estuvieron investigando. Pero en el radar no aparecía nada. Todo lo que yo sabía de esas luces es que debían de estar a 60, 70 u 80 kilómetros de distancia. Y que solo fueron un fenómeno visual, ya que no se detectaron en los radares, así que dejaron de preocuparme. Por lo general, cuando se lanzan bengalas o vemos algún otro fenómeno, salvo raras excepciones, no se recogen en el radar. Pero pensó que eran bengalas o algo más inusual. Creo que uno de los factores inusuales de esas luces es que mantuvieron la formación durante un periodo de tiempo más largo de lo que es normal en las bengalas u otro tipo de fenómeno. Desde luego, no pude identificar lo que estaba ocurriendo. Así que la polémica acerca de la fuente de la cadena de luces continúa desde hace una década. Pero un ingeniero cree que puede arrojar algo de luz sobre el tema. Quedan muchos misterios en el caso del avistamiento de las luces de los ovnis de Phoenix del 13 de marzo de 1997. Uno de los más apremiantes es la naturaleza de esa cadena de luces grabada por Mike Christon. A pesar de que siguen las investigaciones, nadie ha establecido de manera concluyente si las luces eran bengalas militares u otra cosa. Un ingeniero ha tratado de determinar la verdad con una investigación más técnica. Y la prueba que está analizando es el famoso vídeo que Mike Christon grabó hace más de una década. Se ha convertido en la imagen icónica de las luces de Phoenix. Podría ser... Las está examinando Jim Diletoso, un ingeniero de vídeo que se ha hecho un nombre analizando fotos y vídeos de ovnis. Diletoso examina las luces usando un proceso llamado histograma de análisis de color. Este proceso registra las fluctuaciones de la modulación del color y el brillo, fotograma a fotograma, durante toda la duración del vídeo. Diletoso también analizará vídeos de bengalas militares en busca de características y fluctuaciones similares. Y estudiará la forma de las luces y las comparará con las luces de su base de datos. Una de las cosas básicas que hacemos es extraer los datos de las incógnitas y compararlos con una gran base de datos que tenemos de cosas conocidas, igual que una base de datos de huellas digitales, igual que un análisis de sangre. Usando esta técnica, Diletoso compara las características de las luces de la imagen del vídeo con su base de datos de vídeos de bengalas militares. Con más arte que ciencia, analiza cuidadosamente los 4.000 cuadros del vídeo, fotograma a fotograma.
Tengo bengalas de 1 minuto, de 2 minutos, de 2,5, y lo mismo hago con las luces de Fénix. Las bengalas, observadas fotograma a fotograma, muestran esta línea móvil muy inestable. El espectro histograma de las bengalas es de color rojo. Sí, es rojo. Las bengalas, que iluminan quemando materiales inflamables, suelen mostrar un alto grado de fluctuación en vídeo. Diletoso analiza las luces de Fénix para ver si son relativamente constantes, algo típico en las bombillas. O si muestran grandes variaciones, como el parpadeo de las bengalas de magnesio. El azul es de las luces de Fénix, que están muy organizadas, con muy poca desviación. Fotograma a fotograma durante 2,5 minutos, y luego desaparecen. La desviación estándar en términos generales y fotograma a fotograma las luces de Fénix son estables. Y en las bengalas tenemos una variable continua sigma. Diletoso cree que si las luces del vídeo fueran bengalas, mostrarían más desviación, como llamas, pero parecen ser constantes. En definitiva, según Diletoso, ¿qué son las luces del vídeo? Las luces de Fénix no son bengalas. No sé lo que son, pero sé lo que no son. No son bengalas. Pero otros no están de acuerdo y señalan que la mala calidad de la cinta, empeorada con los cambios de enfoque de la cámara y la influencia de luces de la ciudad, hacen imposible cualquier conclusión definitiva. Pero Diletoso mantiene su análisis, sin hacer afirmaciones sobre lo que son las luces, solo lo que no son. Aunque no tenemos una coincidencia en la base de datos, no significa que sea una nave espacial extraterrestre. Significa que es algo desconocido. Desconocido. La definición de un objeto volador no identificado. ¿Qué ocurrió realmente en los cielos de Fénix en una noche de hace más de una década? Todavía no hay una explicación para lo que la gente informó. Incluso la pregunta de cuántos avistamientos hubo del mismo objeto permanece sin respuesta. ¿Hubo varios objetos o uno solo? El investigador de ovnis, Larry Lu, seguirá estudiando el caso. Pero por ahora, el equipo científico ha determinado que, dada la actual tecnología, una nave con las características que describieron los testigos está más allá de las capacidades técnicas del hombre. ¿Podría haber habido naves extraterrestres en los cielos de Fénix? Con el tiempo y las innovaciones, es posible que los científicos encuentren una explicación. Tal vez algunos nuevos conocimientos nos permitan explicar las luces de Fénix algún día. Pero el propio proceso de considerar lo que parece imposible, como ha hecho el equipo de ciencia con las luces de los ovnis de Fénix, es lo que lleva a la gente a diseñar y crear lo que ahora es posible. Imaginen que una generación anterior de científicos hubiese pensado que jamás podríamos llegar a la Luna. Ninguno de los logros que se han llevado a cabo hoy habrían sido posible, y ninguno de los desafíos a que nos enfrentamos podrían ser superados sin la imaginación como primer paso para nuestros descubrimientos. Mirad lo que hacen ahora. Por ahora, las luces de Fénix seguirán siendo un fenómeno inexplicable. Al final, cada individuo tiene que empezar a estudiar esta montaña de datos y decir, ¿qué pasaría si...? Y lo que debemos hacer es sacar estos informes fantásticos fuera. Del reino de lo imposible y llevarlos poco a poco al ámbito de lo concebible. Concebible sí. Pero aún no ha sido probado por la ciencia. Al menos, todavía.